sobre este asunto. Vamos a platicar esta noche con nuestros invitados, con nuestra invitada que ya tenemos aquí en esta mesa virtual, y les doy la bienvenida a Víctor Aramburu. Primeramente, muy buenas noches, Víctor. Hola Luis, buenas noches. Creo que me veo medio oscuro, ¿verdad? Entonces, para ver aquí si se corrige la luz. Pues sí, hay algunas cosas que ya sabíamos, pero pues que es bueno que ya se revelen de manera oficial y pues creo que eso ya va a dar para algunos procesos penales. Bueno, el tratamiento que le dan a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Aurelio Nuño, etcétera, pues ya es como el de indiciados, ¿no? Ya al ponerles la N, entonces, pues ojalá vaya hacia allá las revelaciones que se dieron el día de hoy. Así es, ahorita vamos a platicar sobre este asunto, porque además, Carla Mote también ya está aquí, le doy la bienvenida esta noche. Además, pues ya prácticamente arrancaron el proceso en la Ciudad de México. Carla, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación esta noche. Al contrario, muchas gracias a ti. En cualquier momento se va a sumar a la conversación Alina Duarte. Estamos esperando que llegue también a conversar en esta noche, pero pues en lo que llega podemos hacernos una pregunta, Víctor. Pues verdaderamente demoledor lo que revela el subsecretario Encinas, principalmente porque pega directamente en la línea de flotación de la candidatura, de la campaña, de la precampaña de Omar García Harfuch. Esto sería suficiente para que pudiera pues impedírsele competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mira, yo considero que tanto como que impedírsele, pues no, porque está el tema de presunción de inocencia, o sea, no, vamos, ni siquiera ha sido, o no sabemos, ¿no? Si tiene una carpeta de investigación abierta, que sería el mismo caso también de estos otros personajes que ya comentamos, como Peña Nieto, Osorio Chong, Aurelio Nuño, que, bueno, de Tomás Herón, pues sí sabemos, tan es así que pues hasta se dio la fuga. Pero de los otros personajes, pues al menos el tratamiento que les han dado, ¿no? En la conferencia, con ponerles la cinta en los ojos, la cinta negra y el AN, ¿no? Que siempre le ponen después, aunque digo, honestamente yo no sé por qué hacen eso. Digo, sé que está en la ley de la presunción de inocencia, pero pues de todas maneras todos sabemos quiénes son, ¿no? Pues ya es un tratamiento de indiciados, entonces en ese sentido supongo que ya debe haber carpetas de investigación. En el caso de Omar García Harfuch, pues no se le dio ese tratamiento, no se puso en esa lista, ¿no? Como tal, de asistentes a esa reunión. Sin embargo, después, pues el subsecretario confirmó que estuvo presente en alguna de las reuniones, ¿no? En este caso. Y bueno, no es como tal que vaya a ser un impedimento, evidentemente existe la presunción de inocencia, pero sí creo que en aras justamente que si a él se le había considerado quizá como una suerte de plan B para no espantar a las clases medias, que ni son tan medias en realidad, sino más bien es gente de clase alta que cree que es de clase media y que en realidad nunca votaría por Morena. Pero vamos, tratando de llegar a ese mercado, pues si ese era el argumento, y ahorita yo no, pues quizá de más peso, ¿no? Pues yo creo que sí, lo prudente, yo creo que en aras justamente de conservar a la Ciudad de México, pues sería más bien que él tomara la decisión, ¿no? Pues quizá de no participar en el proceso, de no seguir en el proceso, o por su parte, pues del partido, ¿no? Haciendo justamente un análisis costo-beneficio, pues pudiera justamente poner esto que tanto se ha hablado, ¿no? Respecto a la continuidad del proyecto de izquierda y de la cuarta transformación en la ciudad, porque si bien no es una acusación, no hay una carpeta de investigación abierta, evidentemente existe la presunción de inocencia, pues sí puede meter bastante ruido y ser justamente un arma que la oposición puede capitalizar perfectamente para estar torpedeando, cuando en realidad los que sí están comprobados, pues que participaron en estos hechos, pues es la gente, sobre todo del PRI, ¿no? Del sexenio anterior, pues que estuvo directamente involucrada. Bueno, ya renunciaron. Digo, yo honestamente ya no sé ni quién queda en el PRI, además de Alito y ahora que se acaba de incorporar a Xochitl Gálvez. Pero
vamos, gente que estuvo asociada al PRI, como Osorio Chong, como Aurelio Nuño, como Peña Nieto, pues ellos parece ser que sí ya van a estar indiciados. Perdón. Y bueno, pues hasta ahí dejaré mi comentario. Me estoy ahogando. A veces pasa, a mí me pasa también, a veces esta cuestión de que estamos hablando, la garganta se seca y ¡pap, pap, pap! Pero bueno, aquí está mi querido Víctor con sus comentarios. Carla, perdón, la pregunta es pertinente no solo por la cuestión jurídica, no solo por la cuestión que tenga que estar vinculada con el proceso penal, el proceso de investigación del asunto de Ayotzinapa, sino sobre todo por la cuestión ética y la cuestión moral. ¿Puede el movimiento de transformación que ha encabezado las luchas sociales, que ha encabezado las demandas sociales de transparencia, de justicia, de alto a la impunidad, de esclarecimiento total de los crímenes sociales que han ocurrido en el pasado reciente en nuestro país, impulsar la candidatura de una persona vinculada a uno de estos asuntos, independientemente, decía yo, de que no pueda señalársele como responsable directo el solo hecho de tomar parte de un concilio donde se determina cierta segmentación o fragmentación de la verdad u ocultamiento de esta, pues ya nos pone a reflexionar. Morena tiene que hacer algo al respecto con este asunto, Carla. A ver, querido Luis Guillermo, yo creo que es un tema, sí, efectivamente, muy, muy delicado. A mí, voy a confesarlo, no me gusta mucho el tono de la respuesta del subsecretario Encinas, porque deja más dudas que respuestas. Y en estos momentos, eso es una bomba, como dice muy bien Víctor, para la oposición, es decir, para lo que implica en un proceso tan importante como el que está sucediendo de manera interna en Morena, Ciudad de México, rumbo a la elección de quien coordinará pues los trabajos de la Cuarta Transformación aquí. Y la forma en la que Encinas habla de que está presente su nombre en el informe nos deja muy poca claridad. Por lo tanto, yo creo que el problema justamente es en la falta de información. El propio Omar García Harfuch pues lo ha declarado, me parece que de forma también insuficiente, explicado más bien a los medios de comunicación en diversos espacios que su participación pues propiamente no estaba en el área geográfica en donde se llevaron a cabo los hechos, lo explica también en términos de las jerarquías y bueno, sin embargo tenemos esta, pues yo diría que simplemente idea de que está su nombre en el informe. Es muy fuerte y yo lo que sí diría es respecto específicamente a tu pregunta de qué tendría que hacer el partido. Bueno, esta es una contienda en donde participan diferentes personajes que han demostrado su solvencia, inteligencia, también su compromiso como funcionarios públicos, y hablo en general de todos los aspirantes y la aspirante en esta contienda interna de Morena. Yo no creo que como procedimiento como tal el partido tendría que impedirle su participación, puesto que no están, como bien dice Víctor, estos hechos ni comprobados fehacientemente y solamente tenemos pues algunos atisbos. Ahora bien, efectivamente está la parte ética. Esa es otra cuestión que creo que debería recaer sobre él mismo en su caso, pero pues la argumentación es que no tiene vinculación con estos hechos lamentables y tan dolorosos que sucedieron en nuestro país. Lo que sí creo es que estamos ante una situación muy compleja y que sin duda esas encuestas probablemente que han estado con él, ¿no? En un lugar preponderante, pues podrían modificarse a la luz
de esta información que da el subsecretario Encinas. Por eso también me parece tan delicada la forma en la que lo expresa en su conferencia de prensa. No sé, yo personalmente creo que efectivamente pues las investigaciones y todos los procesos tienen que seguir su curso. Ha habido voluntad política, pero también creo que al ser un tema tan delicado que implica además a diversas instituciones, diversos niveles de gobierno en su momento, pues acceder a la verdad y la justicia es una tarea titánica. A 9 años de sucedido este doloroso suceso, pues tenemos pocas claves, cada vez más afortunadamente, pero pues se está trabajando en ello. Entonces, yo sí creo que, bueno, esto va a modificar cómo se ha llevado el proceso y pues seguiremos siguiendo esta cuestión. Nada más y diría que yo no veo a Morena impidiéndole la participación porque no me parece que limitar los derechos políticos de un ciudadano sea una vía legítima institucionalmente. Eso es muy importante escucharlo, porque quizá el debate ahora se centre en esta circunstancia por una característica, estimado Víctor. Después de la elección presidencial, sin lugar a dudas, la elección que más observación atrae es la elección del gobierno de la Ciudad de México, la joya de la corona, llamamos nosotros, de estas 9 disputas estatales que habrán de acompañar el proceso presidencial de 2024. Y quizá la posición de poder estatal, la posición de poder local, pues más importante, la más significativa del país, la capital de nuestra república. Lo que está en juego en Ciudad de México no solamente es la candidatura, mi querido Víctor, sino también la posibilidad de construir una, pues una vertiente electoral poderosísima que no le dé margen de maniobras a la oposición para ganar el 2024. Corre riesgo la candidatura de Morena en esta circunstancia que se está abriendo, este flanco que se está abriendo en lo político y también en lo jurídico. Creo que sí. Sí, esto, aunque se exonerara, ¿no? Supongamos que se abriera una carpeta de investigación y un juez, porque también está todo ese tema, un juez, ¿no? Dadas las circunstancias actuales del Poder Judicial, supongamos que exonerara a Omar García Harfuch de cualquier asunto, si es que se le abriera, como bien dice el dicho, ¿no? Tú mancha, y digo, y no lo estoy diciendo por el subsecretario Encina, pero pues que pues algo quedará, ¿no? Y creo que ya con una mancha de este tamaño, pues honestamente sí puede poner en riesgo pues la elección de la Ciudad de México, que efectivamente pues es el bastión histórico de la izquierda, y creo que pues dadas los resultados que han estado recientemente en las encuestas y además en el contexto de que se requiere una mayoría calificada para ahora sí poder limpiar a ese poder judicial, pues creo que sería muy arriesgado darle esas armas a la oposición y que las pueda capitalizar. Y además, pues justo, dado que la Ciudad de México pues es un bastión histórico de la izquierda, si algo le sobra a esta ciudad, pues son dirigentes de izquierda y dirigentes de la Cuarta Transformación. Ya estoy otra vez. Entonces, en ese caso, pues creo que ahí voy a tomar agua porque si no. Yo te recomiendo un tequila, mi querido Víctor, pero bueno. Sí, nada más, bueno, no es miércoles, lleva a ser ya es jueves, pero no, es miércoles. Pues sí, creo que se puede poner en riesgo demasiado, ¿no? Entonces, y además, pues como lo mencionaba Carla, los otros aspirantes, pues tienen buena trayectoria. Entonces, pues no sé, digo, la decisión debe quedar finalmente en él, ¿no? No se le deben limitar sus
sus derechos políticos, pero pues si lo que importa es justamente que continúe la cuarta transformación y lograr esa mayoría calificada, pues creo que sí lo debería pensar en estas semanas que quedan o en estos días para pues no poner en riesgo, ¿no? esa situación. Hay una arista que también es muy importante en este asunto, estimada Carla, y es la arista del liderazgo de la izquierda en la Ciudad de México, que ya mencionaba Víctor Aramburu, el bastión electoral, político, ideológico incluso de la izquierda en la ciudad, la capital del país. Hemos visto ya los liderazgos emergentes de las figuras que están buscando encabezar la cuarta transformación en la capital, la exalcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el propio Omar García Harfuch. Es decir, se está construyendo en la medida de lo posible una especie de plataforma muy similar a la que ocurrió en lo presidencial. Figuras que vengan de los diferentes espacios, de las diferentes, digamos, de los diferentes puntos cardinales de la cuarta transformación para definir el liderazgo. Y este asunto mete ruido a esa circunstancia porque pues, uno de los quizá más importantes involucrados, las encuestas lo ponen a la cabeza, al menos hasta ahora, en el proceso interno en la capital del país, pues está señalado por un asunto sumamente preocupante. ¿Qué le queda a Morena hacer en Ciudad de México? Catapultar a otra figura. Crecen quienes dicen que Harfuch pues puede caer después de esto, o que Hugo López-Gatell es el plan B ante esta circunstancia. ¿Qué analizas en este sentido? Es muy interesante tu pregunta, querido Luis Guillermo. Efectivamente, la Ciudad de México ha sido un bastión de la democracia en México y además con esta característica de haber elegido durante ya algunas décadas a gobiernos y a líderes de la izquierda histórica, ¿no? Comenzando por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo lo que sí observo es que, bueno, aunque tenemos esta tradición, es cierto que no todos los personajes pues han tenido, digamos, la misma, ¿cómo decirlo?, como cualidad tan definitoria hacia una izquierda histórica. Hemos pasado por personajes como, por ejemplo, Mancera, quien, pues desde su propia campaña, ¿no?, se avisoraba el estilo, ¿no?, de gobernar que tuvo aquí en la capital y que no podríamos considerar como alguien con estos ideales. En esta contienda en Morena están personajes que, como bien lo dices, tienen orientaciones que son diversas y que pues yo creo que todos ellos y ella tienen una pues cualidad de su propia trayectoria como funcionarios, como dirigentes electos popularmente. La exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, pues ha brillado como una gran funcionaria pública, como una gran gobernante con varios periodos como alcaldesa de Iztapalapa, que conoce bien el territorio, que transformó profundamente la entidad. Y bueno, personajes como Hugo López-Gatell, Omar García Harfuch, pues se les vio cuando estuvieron en sus funciones públicas, en el caso de López-Gatell en el ámbito de la salud y de Omar García Harfuch en el de seguridad, también con políticas innovadoras. Y lo voy a decir de ambos, porque tanto López-Gatell, cuando le toca esta coyuntura de la pandemia, pues lo vimos brillar explicándole a la población cosas tan importantes
que no solamente tenían este nivel comunicativo, sino también hasta pedagógico, de orientación hacia el conocimiento científico, que fue un gran ejercicio en su momento y que incluso, pues, por ejemplo, su lucha contra la comida chatarra, las refresqueras, el etiquetado en los alimentos, pues ha sido todo, digamos, cargado de una ideología claramente de izquierda y antineoliberal. En el caso de Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad Ciudadana, lo vimos y es algo que yo reconozco muchísimo, pues tener un proceso de educación o de formación, sería la palabra correcta, a las policías, que implicó algo muy importante, que fue su dignificación. Yo nunca había visto en la Ciudad de México que se trabajara de esta manera por recobrar, digamos, el papel importante a nivel territorial de las policías y los policías, por cierto, con el ingreso histórico como nunca antes de más mujeres a la policía capitalina y con una perspectiva de género que tuvo logros impresionantes y con el tema de la baja en los índices de feminicidios, programas con perspectiva de género que fueron importantísimos para la seguridad de las mujeres, y con él en particular, que tú lo mencionas, Luis Guillermo, con esta cuestión de que su nombre aparece en estos informes, como menciona el subsecretario Encinas, pues es que es una persona que ha estado en este ámbito por mucho tiempo, estaba en la Policía Federal y bueno, pues es el ámbito de su competencia. Lo repito, no tenemos más información. Lo que sí sabemos, y eso lo digo porque es un personaje que yo creo que ha sido reservado en sus opiniones personales. Cuando era funcionario no se le veía como a otros funcionarios públicos que dan conferencias, que salen a dar entrevistas. Él me parece que ha sido un personaje reservado en términos comunicativos de sus propios puntos de vista, incluso como con esta disciplina que tiene que ver con su propia formación, pero sí yo creo que se deja ver ciertos elementos de su orientación política a través de su trabajo en la policía en la Ciudad de México, y yo creo que muchas personas quisiéramos saber más de él, conocer con un poco más de profundidad qué piensa él acerca, por ejemplo, de la separación iglesia-estado, qué piensa él acerca de los derechos progresivos, de los grupos históricamente vulnerados, qué es lo que piensa acerca de la economía, ¿no? ¿Cuáles son las reivindicaciones que él considera más importantes o prioritarias? ¿Cuál es su visión de los programas sociales? ¿Qué es lo que piensa de bienestar? Porque yo creo que de personajes como Clara Brugada lo tenemos muy claro y está en esta ala de la izquierda muy bien identificada, con un trabajo y una trayectoria impecables en ese sentido. En ese ámbito, pues, en lo que vamos a seguir observando va a ser justamente poder contraponer los diversos proyectos y las diversas perspectivas de quienes contienden. Yo creo que la contienda de la Ciudad de México va a ser más compleja, bueno, va a ser compleja, no digo que no haya sido compleja la nacional, pero esta tiene características muy peculiares. Entonces, pues yo estoy en ese sentido contenta con perfiles, digamos, de esta trayectoria en la Ciudad de México, y también con un proceso como el que plantea Morena, en donde se va a poder elegir a través de la preferencia ciudadana. Entonces, esto apenas está iniciando y seguramente habrá muchísimas más acciones y cosas que comentar. Hay una pues, opinión, no sé si generalizada, pero sí muy sólida, mi querido Víctor, en torno del informe que presentó hoy Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa y también lo que ha comentado el presidente de la República en las últimas horas. Y se expresa una suerte de decepción, una suerte de desilusión por lo que hasta ahora ha acontecido con el caso Ayotzinapa, quizá una de las agendas pendientes más graves del gobierno del presidente López Obrador. ¿Compartes la opinión de quienes hablan de una claudicación
del gobierno del presidente ante el ejército mexicano, ante las élites militares que lograron imponer el silencio en torno de este asunto? Pues mira, después de ver la grafiquita esa que pusieron ahí, donde se señala prácticamente de manera directa a Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Salvador Cienfuegos, al exsecretario de Marina, también de Enrique Peña Nieto, y digo ya personajes medio menores, pero no tanto porque fueron muy dañinos como Aurelio Nuño. Pues creo que lo que sigue, como comentaba anteriormente, pues es que la Fiscalía General de la República ya abra las carpetas de investigación, si no es que ya las tiene abiertas. Ay, qué bueno que ya no estoy tosiendo. Creo que ya se arregló. Entonces, sí, o sea, un gran pendiente, creo que en general de la Cuarta Transformación, pues es el de la impunidad, que digo, no recae exclusivamente en la figura del presidente, al contrario, ¿no? Sino hay una parte que recae en la Fiscalía General de la República y otra que ya sabemos, pues es el tema del Poder Judicial. Vamos, pues ya el actuar es cínico, ¿no? El del Poder Judicial, liberándole las cuentas a Genaro García Luna el mismo día que lo declaran culpable en Estados Unidos. Recientemente, con la posible liberación de Juan Collado, ¿no? Básicamente el abogado de toda la mafia, ¿no? De los grandes mafiosos, en una de esas también de Emilio Lozoya, pues esto sería aventarles otra papa caliente. Y digo, también hay un tema que habrá que ver si la fiscalía efectivamente está armando bien las carpetas de investigación, ¿no? Porque esa era una táctica muy del PRI anteriormente, pues armarlas perfectamente mal, como fue en el caso, por ejemplo, del Baster Gordillo, para que cualquier juez, suponiendo que fuera honesto, pues los liberara de manera inmediata, ¿no? Por falta de elementos. O que sobresellara el caso, que digo, esto en el lenguaje abogadil quiere decir pues dejarlo guardado un rato en lo que se juntan más elementos, cosa que nunca sucedía. Ojalá no sea el caso, ¿no? Digo, no soy experto, no me he metido a las carpetas de investigación, del actuar ahora de la Fiscalía por parte de Gertz Manero. Hay otra parte que efectivamente corresponde, ¿no? Que es la parte más importante, la de decidir, pues si hay elementos suficientes para declarar más allá de cualquier duda razonable, cosa a la cual tampoco estamos muy acostumbrados en este país, porque más bien era al revés, ¿no? La lógica de eres culpable hasta que demuestres lo contrario, cuando no debería ser así. Pero bueno, habrá que ver si las carpetas de investigación están armadas de tal manera que más allá de cualquier duda razonable, pues se demuestra la culpabilidad. Y en ese sentido, como te comentaba, pues creo que ya se le está dando tratamiento de indiciados a estas grandes cabezas. Lo que va a pasar después, pues es ver si efectivamente van a quedar sujetos a proceso, que ojalá sea el caso, ¿no? Y ese sería un gran cierre de sexenio, todas estas personas, y pues ahí están, ¿no? Todas las cabezas. Digo, más arriba que Peña Nieto, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de Salvador Cienfuegos, quien ya la libró una vez, y de el almirante anterior, ¿no? De la Marina, en tiempos de Peña Nieto, pues no hay, ¿no? No sé qué otras cabezas del ejército estuvieran buscando más allá de esas. Y ese sería, creo yo, un cierre de sexenio espectacular, más allá de lo que determine el Poder Judicial, que a lo mejor una de esas sirve hasta para exhibirlos, ¿no? Digo, a mí también, honestamente, que no tiene nada que ver con este caso, pero yo creo que si alguien debe estar en la cárcel, pues es Felipe Calderón, más que incluso estos otros personajes, ¿no? Pero, pues si sucede esto, yo pienso que ya no habría más, y creo que ya fue una señal de hacia dónde van las cosas, espero, ¿no? De darles ese tratamiento de indiciados. La misma pregunta, Carla, porque me parece que tu visión también nos ayuda a entender. Hay una suerte de desazón, una suerte de desilusión. No sé si la compartas. El caso Ayotzinapa era complejo desde el principio, sobre todo por la gran cantidad de silencios alrededor de la estructura militar que participó o que convalidó o que ayudó a silenciar, a ocultar
las pruebas, pero sobre todo una especie de desazón por lo que se considera una incapacidad del gobierno del presidente López Obrador de llegar al fondo de esta circunstancia. En este caso te voy a dar mi opinión de historiadora, porque además, pues muchos colegas míos trabajan directamente en la Comisión de la Verdad, he platicado con ellas y ellos, y pues aunque el caso Ayotzinapa es prioritario en la búsqueda de la verdad y la justicia, no es el único caso. Con la conformación de los grupos de investigación de la Comisión de la Verdad, pues se comenzaron a abrir expedientes que no se habían revisado, se comenzaron a investigar temas que muchos de ellos salieron como, digamos, temas nuevos, ¿no? Que tienen también que ver con la memoria y la justicia, que no son únicamente los hechos más recientes, en este caso como la de Ayotzinapa, sino que tienen que ver con una memoria larga de represión del Estado mexicano que va desde los años, desde finales de los años 60 hasta pues el sexenio pasado. Entonces, se abrieron muchas líneas de investigación, se está haciendo un trabajo arduo de acudir a los archivos y desde fuera da la impresión de que puede no haber voluntad, ¿no? De, como lo han dicho en el caso de los representantes de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, que no hay voluntad del ejército para dar los expedientes, que hay ocultamiento. Yo de eso no tengo información concreta que decir, realmente creo que es una disputa que está sobre la mesa y en los reflectores, pero lo que sí puedo decir es que un documento o un expediente o varios expedientes no van a contener lo que se podría esperar como una orden o la verdad revelada. Este proceso de investigación es muy complejo y para un caso de esta magnitud yo no puedo más que imaginar ese trabajo detectivesco que han tenido que hacer y que no es ahora sí que hacer enchiladas. No quiero decir con esto que es imposible acceder a una versión que sea satisfactoria para toda la sociedad mexicana y especialmente para los padres de los jóvenes normalistas. Lo que sí quiero decir es que esto pues es a un proceso que lo que sí tenemos es por primera vez en la historia, y lo voy a decir porque ha habido otros esfuerzos que vienen desde Vicente Fox para abrir los expedientes de la Guerra Sucia, pero por primera vez en la historia se ha demostrado verdadera voluntad política para poder avanzar en la reparación del daño a través de la memoria, que es algo muy importante. Y tal cual te lo puedo decir, cuando se empiezan a revisar archivos de estos temas, salen cosas, por ejemplo, que tienen que ver con represión a disidencias sexuales, que tienen que ver con represión a grupos que no necesariamente tienen que ver con política en su ámbito institucional, sino de otra índole, que también es política, pero no necesariamente como lo tenemos pensado como represión de las disidencias al partido hegemónico. En ese sentido, pues ha sido un proceso sí muy interesante y que seguramente de él se van a desprender muchísimas ideas que no teníamos. Entonces, descalificar, digamos, una iniciativa tan importante y de esta magnitud, me parece que sí es equivocado y sin duda, y yo en eso estoy convencida, no es como pedir paciencia a los padres y que esperen, no, ellos están en todo su derecho de seguir exigiendo al gobierno actual y a los gobiernos que sean, a todos los niveles, claridad con algo tan grave que sufrieron en carne propia. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es algo que vamos a tener que seguir viendo de cerca, esperando que en el siguiente sexenio se continúe con este arduo trabajo que está pensado para su finalización el siguiente año, pero podría renovarse. Yo esperaría que así suceda. Muchísimas gracias. Pues a nombre de Vicente Serrano, el titular de este espacio, le quiero agradecer a ambos su participación esta noche, una claridad que necesitábamos tener para entender este complejísimo asunto. Víctor Aramburu, muchísimas gracias. Compártenos tus redes sociales y
un comentario final si estás en esa circunstancia. Tenemos tú. Ya, aquí yo desperdiciando la poca voz que luego ya es que me queda, ¿no? Pues agradezco mucho el espacio y haber coincidido con Carla, siempre es un placer. Ya van varias ocasiones que nos toca a los tres por aquí. Bueno, pues a mí me pueden encontrar ahí en el X, Twitter o ex Twitter, Bearamburucano, en esa arroba. Me encuentran también de manera semanal en las cápsulas de Economía con Sazón, que salen todos los martes por Capital 21 y en sus redes sociales, sobre todo en la barra de opinión. También me encuentran los sábados a las 4:30 en Lo Más Absurdo en los Medios, donde en Capital 21, donde nos pitorreamos, pues de las babosadas, ¿no? Que hay mucho, o sea, es un manantial inagotable lo que sale en los medios corporativos y en los periódicos tradicionales de babosadas que salen. También de manera mensual en el dato encerrado de la revista impresa Sentido Común y también en las columnas plebeyas en la parte digital. Y bueno, pues en este espacio, casi siempre los miércoles a esta hora, como por ahí de las 7, también me encuentran. Y bueno, pues yo pienso que sí va a haber ciertas repercusiones, pues de lo que comentó hoy el subsecretario Alejandro Encinas, y pues pienso yo que el interés superior debe ser que continúe la transformación, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, más allá de las personalidades, y bueno, pues que afortunadamente hay varios otros precandidatos al gobierno de la Ciudad de México que pueden cumplir ese rol y cuya trayectoria además pues es pública desde hace varios años y que conocemos bien. Entonces, pues creo que ese debe ser el interés superior en el cual debe ponerse el énfasis por ahora. Y está por el otro lado la arista de que pues ojalá que esa cintita que les pusieron a Peña Nieto, a Cienfuegos, a Vidal Soberón, si no recuerdo mal, creo que era el apellido, que no me acuerdo bien, del almirante, y de personajillos como Aurelio Nuño, pues sí tenga trascendencia ahora sí penal, ¿no? Y pues que ojalá ese sea el gran cierre de sexenio, ver a estas personas, si bien no en la cárcel, pues al menos ya sujetos a un proceso penal. Pues sí, a ver, todavía falta un buen tramo de este último año de gobierno, así que esperaremos las definiciones. Carla, muchísimas gracias. ¿Con qué te quedas? Al contrario, muchísimas gracias, querido Luis Guillermo, también a Víctor, sí, ya nos hemos topado por aquí varias veces, a ver si invitas ese tequilita para la garganta, que se antoja en miércoles, y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter, bueno, ahora X como @carlamote con doble T, y también escribo mensualmente en la revista Sentido Común. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Víctor, a ambos por su tiempo y por su absolutamente preciso, quirúrgico análisis de la realidad de estos días. Hasta pronto a ambos. Y bueno, ustedes que están con nosotros aquí en Sin Censura Televisión, pues quédense, todavía falta. Mire, Vicente Serrano está charlando con los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México que están buscando la postulación por Morena, la coordinación de la defensa de la transformación en la capital del país. Ya entrevistó a Clara Brugada, ayer estuvo en vivo en este mismo espacio. Estuvo Clara Brugada hablando sobre su trayectoria política, sobre su trayectoria personal, incluso el gobierno en Iztapalapa. Entrevistó ya también a Miguel Torruco, que estuvo pues charlando esta misma mañana. Si usted busca en las plataformas de Sin Censura, en los canales de Sin Censura TV, en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, va a encontrar ambas conversaciones en la charla de esta mañana con Miguel Torruco y la charla ayer en la noche
con Clara Brugada. También en las redes sociales de Sin Censura, que usted también conoce, Sin Censura TV en Facebook, @Vicente Serrano en Twitter o ex Twitter, en Sin Censura Vicente Serrano en Threads, y en Instagram, Sin Censura Vicente Serrano, va a encontrar la información sobre estas charlas. Y hoy, esta noche, en un ratito más, después de la mesa de investigación contra Línea Sin Censura, no se vaya usted a perder por nada del mundo la conversación que tuvo Vicente con Hugo López-Gatell, una conversación que ocurrió hace unos minutitos aquí, y que está verdaderamente de agasajo. No le va a gustar nada, pero nada, a Marcelo Ebrard, no le va a gustar nada a otros que son mencionados puntualmente por el exsecretario de Salud, que ayer se registró, que ayer anunció ya su registro como aspirante, y va con todo esta conversación con el doctor Hugo López-Gatell, literalmente una conversación sin censura. Vamos a presentarle aquí a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas, pues lo que están haciendo los principales aspirantes. Hoy Clara Brugada estuvo en el Monumento a la Revolución, por cierto, un evento muy interesante. Aquí tenemos algunas imágenes, no sé si me las van a poner o no, porque ya me mareé aquí con tanto asunto. No sé si tengamos por ahí un video de Clara Brugada sobre lo que ocurrió esta mañana. No creo que no lo tenemos, pero bueno, estamos en eso. Lo importante es que aquí en Sin Censura ya puede usted buscar las conversaciones con los principales aspirantes. Se me olvidó también Ricardo Peralta, que también ya platicó con Vicente Serrano hace unos días. Así que aquí los tenemos a todos, las tenemos a todas, porque le vamos a ofrecer a usted la posibilidad de escucharlos, para que usted tome una decisión. Es el papel que queremos jugar, que aquí usted pueda escucharlos con absoluta libertad y sin censura para que tome una decisión. Quédese, no se vaya, esto apenas empieza.